En la sesión de hoy veremos cómo hacer un paisaje que tiene un poco de todo. Tenemos nubes, tenemos agua, tenemos también lo que son edificios y también un poco de naturaleza. ¿Queréis verlo? Vamos a comenzar hoy con la pintura que hemos escogido para seleccionar un paisaje en el cual pudiéramos tocar un poco de todo. Yo he hecho primero el esbozo. Lo único que hay veces que, en concreto, cuando hemos marcado demasiado el lápiz, podemos pasar este tipo de goma, que es una goma de miga, que lo que hace es que te quita el exceso de carboncillo, ¿no? O de lápiz, y así es más tenue para que cuando pintes en acuarela, si pintamos cosas claras, que no se note el esbozo. Ahora, algunas veces, dependiendo del pintor, le gusta humedecer con un gotero la pintura para que estén más frescas. Si pudierais utilizar en los pocillos que veis de la paleta de abajo directamente pintura, ¿no?, del tubo, pues también os saldría más rápido los colores. Vamos a empezar a pintar lo que es el cielo y de paso nos sirve para humedecer el papel. ¿Cuál estoy utilizando? Un amarillo brillante número 1 y un shell pink. Todos estos colores que os comento, casi todos son o bien de Daniel Smith o bien de Half Bain, que son dos tipos de acuarela que también, si tenéis Winsor Newton, os valdría. El amarillo número 1 es así un poco como más blanquecino y el shell pink es un poco rosado para que nos dé brillo. Estamos utilizando también la gota, que es una técnica, si os fijáis, que nos queda en la parte de abajo agua suficiente para que cuando ahora pintemos el cielo, voy a utilizar un pincel de pelo de Marta que es más suave, lo que hace es que no se nos queda la pincelada, el papel está húmedo y al mantener la gota abajo, luego lo haremos otro vídeo solo con este pedacito para poder extender un poquito más la explicación por qué se utiliza este tipo de técnica. ¿Por qué vamos a hacer lo que es el cielo? Vamos a hacerlo muy tenue. En lo que es la imagen nos interesa el que quede un cielo, estoy utilizando en concreto un azul cerúleo cromático de Daniel Smith y mezclado con un poquito de lavanda en la parte derecha. Si lo hacemos con un pincel de Marta, aunque lo despeluchemos un poco para que nos dé ese efecto de rotura, podemos hacer este tipo de nube que realmente lo que hace es que te permite ver un cielo y sería como una especie de blancos. Lo que hacemos es que aprovechamos el blanco como si fuera la nube y haciendo algunos matices con el color azul cerúleo mezclado con lavanda. Ahora continuamos un poquito más con el shell pink y le vamos metiendo un poco de wisteria. El wisteria es un tono como violáceo, valdría cualquier lila. Y por último volvemos a oscurecerlo un poquito más, pero en este caso ya le metemos con lavanda. Estamos mezclando, en concreto, en la misma paleta los colores. Le vamos dando un poquito más de azul, ahora le puedo mezclar un poco más de azul cerúleo si quiero oscurecer un poco más. Y normalmente para el agua, para la parte final, podemos utilizar también, si queréis, lo que es un azul cobalto para darle un poco de tono. ¿Qué va a ocurrir? ¿Por qué se nos puede quedar más claro o más oscuro? Dependiendo del papel. En mi caso se me va a quedar más claro, por eso estaba intentando oscurecerlo un poco más con wisteria, con lavanda y echándole un poquito más de azul cobalto, porque como lo que estoy utilizando es un papel, en concreto Arches de 300 gramos, pues absorbe más y el pigmento se queda un poco más claro. Una vez que hemos sacado el papel, como estamos viendo, ahora podemos volver a pintar. Si empezáramos a pintar se nos correrían los colores, por eso es importante dejar secar. Si hemos humedecido todo, ya se queda todo fundido, que con esto hemos hecho el degradado. Y ahora, si nos ayudamos con una paleta, este tipo de paletas es como para poner Play-Doh, nos sirve como de regla y pintamos y nos salen las líneas rectas. Hemos comenzado, en concreto, para poder hacer la casa. ¿Cómo lo estamos haciendo? Pues lo que estamos mezclando es un amarillo de Marte, Mars Yellow, o un ocre, lo que vosotros tengáis. Si diluimos un poquito el ocre, nos permite hacer, en este caso, la fachada, si está un poco más diluida, y si lo hacemos un poco más concentrado con el ocre, nos permitirá también hacer lo que es la base del puente. Siempre en acuarela nos va a permitir
oscurecer, pero no aclarar. Se puede utilizar alguna técnica, pero lo idóneo es empezar a hacer las primeras manos lo que es más clara y las siguientes capas que vayamos haciendo, ya sobre eso podremos ir oscureciendo un poco más. ¿Que queremos hacer algún tipo de degradado? La parte de arriba la hacemos un poco más oscura, diluimos un poquito más lo que es el líquido, o en este caso la acuarela con el agua, le echamos una gotita más de agua y así podríamos en la parte final, por ejemplo que esté más cerca de la unión, ¿no? Con un arco, si queremos degradarlo un poquito más y aclararlo. Aquí lo que vamos a pintar a continuación son ya un poquito más en detalle. Por ejemplo, este puente tiene alguna figura. La primera es un poco más clara y las demás son más oscuras. Primero vamos a darle una mano de ocre, que luego, al final de la obra, veréis que lo vamos a oscurecer con un gris. Ahora vamos a hacer lo que es para la parte final del puente. Vamos a utilizar un cobalto, se llama Cobalt Tea, que es como un verde turquesa, muy clarito, para pintar, por un lado, las cúpulas de los edificios. En este caso, lo que hemos hecho, podéis mezclar en concreto el azul de cobalto y si queréis darle una pequeña pincelada azulada, también se podría dar. Podemos, al mezclar los tonos, si os fijáis yo tengo un pedacito de papel que nos haya sobrado de otra obra e ir sacando, en este caso, los tonos para comprobar en el papel cómo queda antes de hacerlo en la obra. Aquí en el edificio del fondo, una vez que hayamos hecho la cúpula en concreto con el azul cobalto, lo estoy pintando en rojo y he utilizado un red óxido transparente. Diluido nos queda como si fuera un color teja. Y ahora lo que es para la torre principal, ¿vale? Esto es un puente de Praga, la torre que hay al fondo del todo del puente negro, la parte de los tejados es como una especie de gris azulado. Ese podéis utilizar un índigo diluido. El azul índigo lo diluimos un poquito y ya te queda este tono. En acuarela casi ningún color se da directamente puro del tubo, pero en la primera mano en concreto, como es una base más clarita, hay veces que simplemente lo diluimos un poco. Nosotros siempre lo que se hace es, le llaman romper el color, para que no quede un color muy plano directamente del tubo, luego lo vamos mezclando como hemos hecho en el agua. Fijaros que el primer tramo de las bases, ¿no?, del puente lo he hecho directamente con el azul turquesa, que lo que nos permite es eso, es como un verde azulado. Y luego lo he mezclado un poco más con la banda y lo que hace es que te queda como un verdoso tirando más azulado, como si fuera un color más roto, que es lo que nos dará como que es más antiguo o que le queda más humedad y te da una sensación, en concreto, te da sensación como si fuera así un poquito más oxidado el color, más roto. ¿Vale? Ahora, una vez que hemos empezado, que se está secando, para que no se me fundiera con la parte del tejado, vamos cambiando. Ahora lo que he hecho es un gris. Los grises los podéis hacer. Hay personas que compran directamente el gris, pero para que te quede así un gris más natural, normalmente es mezclar sepia con índigo. Son dos colores muy oscuros, pero son translúcidos. Cuando yo pinte te van a dejar como un color transparente. Los colores que tienen una base blanca te da un color más opaco, cubren más, pero no nos dejan ver transparencia de atrás. Y colores como pudiera ser, por ejemplo, el índigo y el sepia, podemos ir mezclando diferentes tonos de grises según si lo quiero más azulado o menos azulado. Para lo que es el árbol, aquí tenemos como si fuera un árbol en primer plano. Siempre en la naturaleza, cuanto más capas le vayamos dando, te va a quedar mejor. Por ejemplo, aquí podemos empezar a darle un burn amber, que sería como un tierra siena tostada, ¿vale? Que nos permite hacer como un marrón y también añadiéndole pequeños matices, en concreto en sepia. Todo esto lo estoy pintando con un pincel perla para que se note que controlo un poco más el detalle. No quiero que funda, sino que nos permite hacer pues como ahora unas raíces, algo así con un poco más de detalle. Ahora lo que vamos a ir es oscureciendo y el pincel que estoy utilizando le llaman, son así como muy alargados y le llaman de filetear. Este lo que hace es que le vamos a ir mezclando diferentes tonos de marrones, vamos a ir jugando entre un burn siena, ¿vale?, un burn amber, que es, la diferencia es un tierra siena tostado y sepia. Entre estos tres tonos vamos a ir aclarando un poco más, un poco menos, para que quede rojizo el tronco y le daremos más manos.
En el suelo lo que queremos es que sea un poco más marrón, rojizo, que se distinga un poco del tronco. ¿Qué es lo que vamos a mezclar? El amarillo de Marte o ocre con siena, burnt siena, pero sobre todo lo que quiero es que quede como más rojizo. Y luego también vamos a ir utilizando un poco de burnt amber para que te dé un tono como si fuera arena. Aquí tienes como una especie de pretil de arena, no es una playa, sino está alzado, y luego tengo a continuación el río. Por eso es lo de darle diferentes tonos. Esto, cuantas más tonos mezclemos, nos da una ocurrencia más natural. Vamos a oscurecerlo un poco más. Una vez que se nos ha secado, podemos volver a utilizar el agua, nos ha quedado como muy clara. Yo lo que he hecho es pulverizarle con un spray para que se funda con el fondo y nos quede un degradado. Y volvemos a echar la misma mezcla que antes, pero echándole un poco más de pigmento. Vamos a darle primero un poco de wisteria. A continuación le vamos a ir oscureciendo la parte azul. ¿Y cómo lo hacemos? Por un lado le vamos a dar lavanda y también un poco de azul cobalto para que tenga el agua un tono un poco verdosa, y el azul cobalto turquesa. De esta forma tiene varios tonos de azules y turquesa. Vamos a ir también lo que es dándole como si fueran pequeñas ondas para que haga como si fueran pequeños reflejos, porque realmente es un agua que queremos que tenga como corriente. Si fuera un estanque, lo que queremos es que quede como un espejo, y aún así le he dado algunos matices para que refleje un poquito las nubes de arriba. Con el mismo pincel que utilizamos antes de filetear, vamos a poder ir haciendo lo que es una rama de un árbol. El árbol este es como muy grande, que está en un primer plano, pero luego tiene pequeñas ramas que hacen como si fuera un techo, ¿no? En la imagen estaría como por encima la copa del árbol, y lo que tenemos que es ir haciendo líneas, ir cambiando un poco el tono de marrón para que no se note que es exactamente igual. Un árbol siempre va a tener, depende de dónde le dé más luz, menos luz, y el tronco en sí tiene un tono diferente, y pequeñas ramas finitas. Estas ramas es importante que no sean repetitivas. En la naturaleza no tenemos un patrón que sea todo paralelo o recto, sino lo que vamos a ir intentándole marcar, ¿no? Diferentes posiciones. Y ahora con el mismo pincel de filetear, si escojo un tono más oscuro, un sepia, más puro, lo que hacemos es que como el papel tiene grano, al pasarle por encima te queda rugoso, que es el aspecto que tendría este tipo de tronco de árbol. Tiene zonas como oscuras delante y hendiduras hacia adentro un poco más claro. Lo que decíamos, cuanta más naturaleza le pongamos, si utilizamos tonos y vamos dándole pequeños matices, añadimos información. Ahora salpico un poquito para que te queden diferentes tonos de ocre más claros, y en un terreno, si nos fijamos, veréis que tienes a lo mejor como 15 tonos diferentes de marrones o de verdes en un árbol. Por eso es importante que vayamos dando pequeños matices. Ahora lo que estoy poniendo es un pequeño muro que sería como una especie de paseo marítimo, también en un gris, que está nuevamente hecho con un índigo y un sepia, pero un poco más claro. Y empezamos a hacer los detalles de las ventanas. El edificio del fondo es de una arquitectura más moderna que lo que tenemos a la izquierda. Entonces es un montón de ventanas, de casas. Le vamos a poner simplemente como si fueran persianas o una parte como más oscura que simula lo que son las pequeñas ventanitas que tengamos en el edificio. En acuarela podemos hacer detalle, pero tened en cuenta que dependiendo del tamaño del papel que estemos utilizando, yo aquí estoy utilizando un A4, claro, si hago en un tamaño más pequeño, el detalle que puedo hacer es inferior a si estuviera utilizando un tamaño, pues a lo mejor en alguna de las exposiciones los papeles se utilizan de tamaño 100%, pues ahí podría entrar a hacer algo con más líneas. Estamos haciendo ya para hacerle un poquito en los arcos, digamos, dentro del puente tenemos unos arcos para que tenga más fondo. Ahora vamos a mezclar este color, es muy bueno. Es para que podamos hacer que el agua de este río en concreto es turbia, no es transparente. ¿Cómo hacemos este verde? Hay algunas marcas que lo venden ya hecho, pero nosotros nos lo podemos fabricar con un ocre, con un verde de áftalo y
Luego, si queremos un poco con restos que tengamos en la paleta, si tenemos algún azulado, un lavanda, un wisteria, principalmente es ocre con áftalo, con el verde áftalo, pero si tenemos alguno de estos restos, veréis que os queda como si fuera el agua de un río. Si vosotros veis, en la mayoría de los ríos tienen como un color verdoso. Ahora lo estamos haciendo todo con el pincel de filetear. ¿Por qué hacemos estas líneas? Porque queremos darle sensación de movimiento al agua. Como ya tenemos un degradado de fondo con 3 tonos que va de rojizo, violáceo hasta el final azulado, si encima le ponemos este verdoso, amarillento verdoso, te da sensación como de profundidad, ¿no?, en el agua y de movimiento. Cuantas más líneas hagamos en el sentido del agua, si hacemos que esté entrecortada y te deja ver zonas claras, zonas más oscuras, esto provoca que luego tú vas a ver más natural el agua. Si a esta mezcla, incluso en alguna zona, quisiéramos echarle a la propia mezcla, una vez que le hemos pintado la primera capa verdosa, mientras que está húmedo el papel, se le podría echar una mínima pincelada de azul ultramar y podríamos volver a disimular parte de las olas y te quedaría realmente como si fuera en alguna zona más profunda el agua. Luego veremos más en próximas sesiones hacer más cosas con agua. Ahora vamos a pintarle la parte de las hojas verdosas a la rama. En este sentido nos interesa el pincel de filetear e ir mezclando diferentes verdes. ¿Cómo lo hacemos? Pues con un único verde, el áftalo green, el green áftalo, lo que haces es que según si quieres que sea más cálido o que sea más frío, cuando lo quiero más cálido lo mezclo con un amarillo de cadmio o un Hansa Yellow, y cuando quiero que sea más frío lo mezclo con un tono azulado. De esta forma, si yo le voy dando, por ejemplo, con ocre y el green áftalo, te va a quedar como un tono más otoñal. Cuando lo voy mezclando con un amarillo de cadmio, pues te queda un amarillo más vivo. Y así le vamos a ir dando varias capas. Aquí intenté pintar alguna hoja que en la imagen original tenía el tronco, pero no quedaba bien la fusión con el marrón. Entonces al final, luego volvía, siempre que sea oscurecer, podemos taparlo y disimular un poco lo que es el entorno que nos quedó. Ahora, ¿qué vamos a hacer? He vuelto a humedecer con el spray lo que es, ya estaba seca la parte del agua. ¿Para qué lo estamos haciendo? Para hacer este gris. Si os fijáis, he secado el pincel y le he hecho alguna raya para que te quede como si estuviera entrecortado, y así te queda en la imagen el reflejo de la torre en el agua. Este reflejo lo he hecho con el mismo green, pero mezclándolo un poquito con perileno de violeta. Así te queda un gris violáceo roto para que simule el agua. Y ahora en este primer plano, si yo hago una lavanda diluido, humedezco un poquito el papel y le hago unas pequeñas onditas más, pero ya en tono de lavanda. De esta forma te queda el azulado del fondo con unos tonos más oscuros violáceos delante. Te va a quedar un aspecto más natural al agua que estábamos haciendo. Continuamos, ya que tenemos la paleta, con los amarillos, haciendo 2 árboles que tenemos en tonos ocres verdosos delante del edificio moderno, y luego le haremos lo que es el tronco con el mismo de filetear, pero en tono marrón, para hacerle la línea. Pero es una vez que esté un poco más seco. Si lo hacéis estando demasiado fresco, lo que hará es que se te fusionará el marrón con el verde de la hoja. Por eso está bien que vayamos cambiando. Ahora, mientras que se secan los 2 árboles, te voy a pintar uno que hay delante de la torre. Le vamos a poner que sea anaranjado y a la vez con violeta de perileno. Con esto te queda un tono violáceo, anaranjado, bastante otoñal. En el primer plano, para que no se vea tan alto, vamos a darle unos últimos retoques. He empezado a pintar alguna hojita en verde y vamos ya a lo que es con el tramo final de la obra. Aquí hemos intentado tapar un poco la parte verdosa. Vamos a darle más matices, lo que es al tronco. Le volvemos a mezclar sepia. Ya para la parte más oscura podemos mezclar un poco de sepia con un poco de índigo, pero que predomine el sepia. Así es un color oscuro, pero no te queda tan grisáceo, sino que te queda como un marrón más oscuro.
Y vamos a simular como que pequeños terroncillos de arena en el filo. ¿Para qué? Para que no te quede un filo tan recto y que se distinga que, digamos, el agua está como si fuera por detrás, pero no es una orilla. Una vez que le hemos hecho este primer plano, ahora vamos a ir oscureciendo para sacar en concreto un tono más azulado para las estatuas. Le hacemos un color, en este caso diluyendo un poquillo del índigo con perileno de violeta, y hacemos un grisáceo roto que nos permite, por un lado, pintar las figuras. Podemos darle en la base, ¿veis? Como ahora le estoy dando con el pincel plano para que te raspe, parezca como que está cayendo como si fuera pequeño moho sobre la base del puente, para que no te quede el color ocre clarito que habíamos hecho. Le estamos oscureciendo. Ahora nos ayudamos nuevamente de la espátula para hacer las líneas rectas del filo del puente. Con esto lo que te queda es el aspecto pues, de la lluvia, que te va quedando la piedra más oscura. Podemos haberlo hecho más oscuro, el puente directamente, haberlo oscurecido en el tono del ocre más oscuro, y encima ahora estamos haciendo los arcos y con ayuda de un papel le voy secando el exceso de color. Con esto podemos controlar que nos quede la profundidad un poco más, un poco menos, e ir dando pequeños matices. Ya lo que estamos es terminando la obra. Simplemente es ir poniéndole línea, por ejemplo, en la base de las estatuas. Si lo que es en los arcos de los edificios queremos hacerle una línea, pues podemos utilizar el mismo turquesa que teníamos, más claro. Yo aquí lo que estoy utilizando es los tonos turquesas azulados para la parte de las cúpulas, y luego en los edificios, los filitos de las casas, lo que he utilizado es el azul índigo con un poco de perileno, que te queda un grisáceo roto rojizo, para hacer los pequeños matices o líneas que quiero dentro del edificio. Con esto lo que hacemos es, no tiene que quedar perfilado todo, pero sí es verdad que para que se note sin que sea un corte el que aquí acaba un edificio, empieza otro, pues nos sirve de delimitar y de poder perfilar un poco más, ¿veis? Las líneas que vamos haciendo. Siempre es preferible quedarnos cortos con el pigmento, que luego vamos a poder volverle a dar tantas capas como nosotros necesitemos, a que le demos un color oscuro y que ya no nos sirva. Ahora estamos mezclando para hacer nuevamente un grisáceo, para hacerle las líneas, las puertas, las pequeñas ventanas que tiene la torre. ¿Cómo lo hemos hecho? Lo hemos añadido con un poquito de sepia, y en este caso he utilizado blue gray, que sería como un índigo. Y como el edificio tiene originalmente unas líneas bastante potentes de tono de color turquesa azulado, le hemos hecho las rayas y como si fueran dos ventanitas de arriba. Siempre podemos volver a repasar. ¿Veis? Ahora estamos haciendo los arcos, que dependiendo si queremos hacerlo en este caso todo en acuarela, perfecto, pero si quisierais utilizar un Rotary para luego delimitar y hacer como si fuera ladrillos, y en el arco hacerle el arco con cada línea, también podríamos hacerlo. No tiene por qué ser 100% acuarela, ya depende un poco de nuestro gusto y lo que nosotros querramos hacerle. Una vez que le estamos haciendo todos los matices, no tengáis prisa. Lo que se trata es de que estéis contentos con la obra. Yo ahora lo que le voy a hacer es unas pequeñas tomas blancas, ¿vale? Como si fuéramos a sacarle unos pequeños brillos y luces a las ventanas de arriba, alguna línea recta, y cuanto más detalle os podríais entretener todo lo que queráis. Si yo ahora quisiera incluso hacer las líneas como si fueran ladrillos del puente, también se podrían hacer. La cuestión es conseguir, ¿no? En este caso, llegar a un equilibrio. ¿Veis? Le estoy humedeciendo nuevamente el puente para darle un aspecto un poquito más envejecido, así hasta que consigáis el acabado realmente que vosotros queréis. No tenemos... La acuarela precisamente es una de las ventajas que tiene. Si nosotros este cuadro lo quisiéramos hacer en óleo, nos llevaríamos meses, sin exagerar, hasta que termines de pintarlo, que se seque, que hay veces que para hacer una veladura tiene que estar bien seco y esperar la de atrás. En acuarela, toda la obra que estáis viendo ahora en 20 minutos,
en 24 minutos en concreto. Yo tardo unas 2 horas y cuarto, una cosa así. Un acuarelista experimentado pues a lo mejor te tardaría 1 hora. Aquí estoy dando directamente del tubo fresco, estamos mezclando un poquito de Mars Yellow y de ocre para hacer unas pequeñas hojas en la parte de abajo marrón. Luego, si vemos que no nos queda, porque luego al secarse se va a aclarar, para que quede más amarillo estas hojas otoñales como si se hubieran caído, podéis utilizar un amarillo de cambio. Entonces, para que quede más natural, pues ir mezclando un poco. Ahora la torre que habíamos creado, lo que es la estatua primera, ¿no?, que habíamos creado dentro del puente, le he vuelto a dar un poquillo más de gris para que oscurezca. Y volvemos a terminar de retocar alguna hoja. Ya podemos quitar lo que es la cinta carrocero que nos ayudaba a sujetarlo. También nos sirve de marco y ahora veis que resalta como si tuviera un passepartout. Y por último, para hacer 2 o 3 retoques en la base, en la que da lo que es el puente con el agua, podéis hacer tanto en el paseo marítimo como en la base del puente. Podemos volver a utilizar este verdoso que habíamos dejado, ¿no?, el líquido como si fuera de agua. Podéis darlo con el pincel muy plano para raspar un poquito y que te quede como si fuera que está subiendo un poco el mono del fondo. Si nos quedamos un poquito subidos de tono, podemos borrar con papel, y de este modo nos sirve también como para ver que no es un puente recto, sino que tengo como pequeños entrantes y salientes que luego traspasan a través del arco. En este caso, cuando nosotros pintamos, hay veces que si queremos que se fusione con el agua, podríamos volver a pulverizar con el spray y se me juntará no solo con la parte superior, sino inferior, y parece que está unido para que no se note un corte. Y en otras ocasiones sí queremos que se haga un corte, dependiendo de lo que estemos pintando. Nos fijamos si queremos que sea más sutil la unión o más recta. Una vez que terminemos de pintar estos últimos retoques, simplemente ya sería dejarle terminar de secar y veréis que el papel se vuelve a colocar por la fibra totalmente en su sitio. Ahora veis que simplemente ya nos queda, para disimular un poco lo que es el corte, volverla a pasar con el pincel un poco más seco, pero humedecido en agua clara, para que así nos limpie la parte superior. Espero que les haya gustado y nos vemos en próximas sesiones para seguir profundizando lo que es en los paisajes y en el contenido del agua y los cielos. En la sesión de hoy hemos visto un poco de todo, como decíamos al principio. Hemos visto cómo hacer un cielo de una forma bastante sencilla. No pasa nada porque delante le hayamos puesto en un primer plano lo que son unas ramas. Todo lo que es añadirle información nos ayudará a que quede una imagen un poco más realista. Hemos visto también cómo hacer el agua, y un agua en este caso en movimiento. En otras ocasiones veremos un agua que quede como un espejo que se refleje todo. En esta ocasión lo que pretendíamos era ver como si fuera un río de forma natural, lo que es un puente, cómo nos cruza, un puente darle un aspecto un poco más con alguna estatua, más clásico, y también, ¿por qué no?, unas construcciones en el fondo para que podamos dominar también un poco de perspectiva, pero más que perspectiva también los diferentes tonos. Si queríamos dar que quedara algo muy sutil, unas pequeñas líneas, y otro como una construcción un poco más moderna. Entonces, espero que os haya gustado. Seguiremos haciendo más paisajes, añadiendo más cosas con naturaleza, y como siempre, si os ha gustado y queréis seguir viendo más contenido y que nos ayude a ir creciendo, podéis decir cosas que os gusten, cosas que quisierais que viéramos en próximas sesiones, y suscribiros al canal si no lo habéis hecho aún.